¿Qué tal, mis amigos? Para seguir con la vida de nuestro beato, José Gabriel del Rosario Brochero. Bueno, habíamos visto anteriormente cómo nuestro beato tenía profundas raíces criollas, por parte de su madre, pero más sobre todo por su padre, que se puede decir había nacido y crecido con la patria. Y criándose en esas condiciones difíciles, ¿no? Muchos creen que en América venían a llevarse oro en carradas. No, la vida era muy difícil, dura, riesgosa, arriesgaban su vida constantemente para apenas sacar el fruto de la tierra con mucho trabajo y poder subsistir, y a veces un pequeño margen. Cuando uno ve las casas, los testamentos, los bienes que dejan las personas de esta época, uno dice, era pobreza, y a veces miseria, pero digna. Bueno, así se curtió nuestro cura, la familia del cura, y así se curtió nuestro pueblo, ¿no?, en esos tiempos. Bueno, familia de campo, como decíamos, el padre era carretero, tenía tropa de carretas, criaba animales, tenía su chacra, llevaba a vender sus productos. Bueno, en ese ambiente se crió, casi no había presencia de sacerdote ni escuela, de manera que la gran escuela y la gran formación se daba sobre todo en el hogar, se transmitían allí todos los valores. Él dice después en su testamento que desde sus más tiernos años había sentido la inclinación al sacerdocio. En el testamento ya que lo hace de grande, desde sus más tiernos años. De esto se alegraban las familias en esa época muchísimo, ¿no? Recuerden que tenía 2 hermanas religiosas. De manera que fue madurando desde pequeño y bueno, a los 16 años, como no hay posibilidad de estudiar en su pueblito de Santa Rosa, que era chiquitito, un caserío, entonces se va a Córdoba, 16 años. Allí va a hacer sus estudios que nosotros llamaríamos concentrado, ¿no? Todo primario y secundario. Bueno, y en esta etapa va a tener un compañero que va a significar mucho en su vida y es un personaje importante en la historia argentina, don Miguel Juárez Celman, luego gobernador de Córdoba y presidente de la República. Y no solamente él, sino que él era concuñado del general Roca, también presidente de la República, porque ambos estaban casados con 2 hermanas, las 2 mujeres cordobesas. Va a tener otros compañeros de destacada actuación política. Bueno, y todos ellos lo valoraban al cura y lo ayudaron mucho en su gestión, en su trabajo sacerdotal, como vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, allí estudia nuestro sacerdote, tenemos los registros de sus materias, cómo rindió todo muy bien. Incluso tenía una especie de título por el cual él ayudaba a los más chicos, de manera que era inteligente y era muy aplicado el estudio. Y bueno, en 1866, a los 26 años, se ordena sacerdote. Sacerdote que va a desarrollar sus primeros apostolados en la misma ciudad de Córdoba. Pero vamos a tener 2 episodios, 2 sorpresas duras, que lo van a marcar desde sus primeros momentos, en sus años juveniles de sacerdotales. El primero fue la pérdida de su padre. Él se acaba de ordenar, gracias a Dios su papá lo vio sacerdote, pero a los 6 meses repentinamente muere. Y deja no solamente el dolor de esa pérdida temprana, sino un poquito desamparada a la familia. Él era todo, un hombre muy trabajador, muy entregado a su trabajo, como lo va a recordar nuestro cura. Y bueno, 2 hermanas religiosas, de manera que la mamá medio se tiene que hacer cargo con el hermano mayor, el único varón que queda de toda la familia, pero todos salen adelante, porque todos se ayudaban. Y no olvidemos que tenían 2 hijos adoptivos, de manera que cargaban con todos ellos. Salen adelante, pero les decía una segunda gran prueba, que fue para todo Córdoba. En la Navidad de 1867, nuestro curita tiene 27 años, se desata en Córdoba una terrible epidemia de cólera. Estas epidemias eran imparables en aquellos tiempos, porque evidentemente no había los recursos médicos que tenemos ahora. Entonces había muy poco que hacer. Tal vez esperar que la naturaleza reaccione y tomar sus pequeños recaudos y nada más, y atender a las personas contagiadas, acompañarlas hasta la muerte.
Para que tengamos idea de lo que significó esto, fíjense, Córdoba tenía en esa época alrededor de 35.000 habitantes. Pensemos una ciudad de este tamaño, 35.000 habitantes. En menos de un mes mueren 2.500 personas. En menos de un mes, en una ciudad tan chica, 2.500 personas. Imagínense, diariamente la muerte estaba presente y rondaba por todos lados. A los moribundos se les daba la unción de los enfermos y la última comunión, llamada viático. Y bueno, pasaba el sacerdote tocando una campanita, acompañado a veces con un monaguillo, porque le llevaba la comunión, por eso tocaban la campanita. Y bueno, se le llevaba la comunión, pero todo el mundo sabía, bueno, es su última comunión. El obispo organiza unas grandes procesiones que se llamaban rogativas. Cuando había alguna epidemia, una catástrofe así pública, se organizaba una especie de procesiones especiales, penitenciales. A veces muchos iban descalzos, sacaban sus santos patronos a la calle, 1, 2, 3 días, una semana, pidiéndole a Dios que tenga piedad y misericordia, ¿no? Bueno, lo hacen y una semana, 10 días después de estas rogativas, se corta de golpe la epidemia. No obstante, había hecho estragos. Bueno, nos interesa, entre muchos temas, ¿no?, más allá de las cifras, un dato muy lindo que es de un diario de Córdoba de la época, les voy a leer el texto, de cómo, a pesar de esa tragedia, los sacerdotes realmente se comportaron muy bien. El texto dice así, un diario de la época, El Eco de Córdoba. El sacerdocio se ha mostrado a la altura de su sublime apostolado y podemos decir, sin temor de ser desmentidos, que todos han cumplido perfectamente con su deber. Puede que en la asistencia o socorros corporales no se hayan hallado los consuelos necesarios, pero en cambio los espirituales han abundado, no habiendo quedado casi un solo individuo que no muera rodeado y fortalecido por la palabra de los ministros de Cristo. Hermoso testimonio de un diario de la época. O sea, imagínense, Córdoba, no sé, tendría 20, 30 sacerdotes, lo que es atender todas estas personas, y dice que casi ninguno quedó sin esa atención espiritual. Bueno, pero vamos a nuestro cura. Tenía 27 años, estaba recién ordenado, se comportó heroicamente. Este texto que voy a leer es de una persona que estuvo ahí, que perdió a su madre, o sea, que vivió el drama de esto, y va a ser una mini biografía 15 años después del cura Brochero, cuando ya era famoso. Recuerda estos años, y esto está publicado también. Es muy interesante porque esto está publicado en los diarios. Dice así: una de estas ocasiones en las que el cura se mostró realmente generoso, ¿no? Una de estas ocasiones fue la época del cólera, de tan dolorosos recuerdos que todavía viven tristemente a 15 años de distancia. Recuerda el que escribe esto. Cuando todos huían del horroroso flagelo y aún se vieron familias que abandonaron a sus deudos, Brochero permaneció siempre en la ciudad, llevando a cada enfermo los consuelos religiosos, socorriendo a todo el que llamaba a su auxilio y extendiendo su piadosa acción hasta donde le permitía su actividad extraordinaria en la práctica del bien. Fue uno de los sacerdotes que más se distinguieron entonces, eternizando en la memoria de un pueblo entero el completo desprendimiento de sí mismo y la absoluta consagración en beneficio de los demás. Curita joven, recién ordenado, a cada enfermo que atendía le significaba el riesgo de su vida, pues se podía contagiar y esto era mortal, y sin embargo ahí lo tienen. Esto muestra ya el alma de este sacerdote, el alma generosa, y después lo va a mostrar en ese, no arriesgando tal vez su vida, aunque alguna vez se lo hizo, y ya vamos a contar episodios, ¿no? Pero esto muestra el temple de este cura y la convicción de su vocación y la generosidad en su sacerdocio. Así que bueno, llegamos aquí en los primeros años de nuestro sacerdote. Vamos a ver próximamente cuando le toque el primer destino fuera de la ciudad de Córdoba, cómo el cura joven va a encarar ese apostolado
Y recordemos muy especialmente ese sello que había recibido cuando hizo los ejercicios espirituales, cuando conoció los ejercicios espirituales, y toda la espiritualidad de San Ignacio de Loyola va a ser la clave con la cual esta alma generosa va a emprender la transformación de su nueva parroquia. Muchas gracias y hasta la próxima.